hoy voy a hablar acerca de la tentación y sus consecuencias. Y acompáñenme en Santiago capítulo 1. Vamos a hablar acerca de la tentación. ¿Qué es la tentación? Yo sé que esto ya lo habíamos, ya nos habían enseñado, pero no es malo que lo volvamos a ver. Santiago capítulo 1, su versículo 13 al 15. Cuando lo tenga puede ponerse de pie. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Amén, vamos a esperar a los jóvenes. Santiago capítulo 1, su versículo 13 al 15. Dice de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Démosle gracias al Señor, mis amados hermanos. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Sabemos que tú eres fiel a tu palabra, Señor, que tú prometiste estar con nosotros, Dios amado. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Porque tú permaneces fiel a tu palabra, Señor. Y te pedimos en esta noche que seas tú hablando a nuestras vidas, Dios amado. Que podamos entender tu palabra, Señor. Que podamos poner en práctica tu palabra, oh Dios amado. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, mis amados hermanos. Como le decía, el tema de esta noche es la tentación. ¿Qué es la tentación? La palabra tentación viene del griego 3986, que significa peirasmos, que es peirasmos. Pero esa palabra también se puede traducir a prueba y tentación. Prueba no es lo mismo que tentación. ¿Qué es la prueba? Dios es el que nos prueba. Él prueba nuestra fe, Él prueba nuestro amor. Dios probó a Abraham. Si Abraham amaba más a su hijo más que a Dios, entonces Dios, ¿qué le dijo? Entrégame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Hizo lo que Dios le pidió. Entonces Abraham pasó la prueba. Entonces la prueba tiene el propósito de probar nuestra fidelidad, probar nuestro amor. La prueba tiene el propósito de mostrarnos nuestra condición, porque cuando nosotros no pasamos una prueba, podemos ver si amamos o no al Señor. Podemos ver si amamos más al dinero, si amamos más a un trabajo, si amamos más a un familiar, más que a Dios. Y cuando nosotros pasamos una prueba, el Señor nos bendice, el Señor nos promueve, el Señor nos da paciencia, esa capacidad. Entonces la prueba es algo que el Señor hace hacia nosotros y es algo positivo. Pero la tentación es una incitación a pecar. La tentación es una incitación a hacer lo malo. La tentación es una incitación a desobedecer a Dios. Tentación es provocar a alguien para que peque, provocar a alguien para que haga lo malo, provocar a alguien que se rebele en contra de Dios. Ese es el significado de tentación. La tentación es como una trampa. Entonces, jóvenes, temptation es algo que significa llevarlos a ustedes a pecar.
Ustedes saben qué es pecado, ¿verdad, jóvenes? Hacer lo malo, desobedecer, malas palabras, tomar, fumar, todas esas cosas son pecado. Desde niño, cuando tu mamá te dice, no toques eso, y tú tocabas eso es pecado, es desobedecer, y te quemaste por desobediente. Aquí en Santiago dice que Dios no tienta, el Señor no tienta a nadie. Dios no quiere que nosotros pequemos, pero la tentación es una incitación al pecado. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Mateo 4:1, ahí podemos encontrar quién es el tentador, quién está detrás de las tentaciones. Mateo capítulo 4, su versículo 1 al 3, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4 y su versículo 1 dice: Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Podemos ver que Dios permite las tentaciones, pero no tienta a nadie. ¿Quién es el tentador? Ahí dice al final, para ser tentado por el diablo. Entonces, mis amados jóvenes, el diablo quiere que tú y yo pequemos. El diablo quiere que nosotros hagamos lo malo. El diablo quiere que nosotros desobedezcamos a Dios. El hecho de ser tentado en sí mismo no es pecado, porque todos los días somos tentados, pero si no cedemos a la tentación, entonces no es pecado. El tentador es el diablo, pero ¿de qué manera nos tienta? ¿Alguna vez se le ha presentado a usted así con cachos y cola? ¿Verdad que no? No funciona así, porque la tentación no funciona así. El diablo tienta a través de pensamientos, te manda un dardo a la mente para que tú hagas lo malo. Por ejemplo, hoy en este día, a varios fueron tentados y no vinieron. Les llegó la tentación, pues, hoy juega México, ¿para qué vas? Esto ocurre cada 4 años, no es todos los días. Entonces, esos pobres hermanitos no vinieron. ¿Por qué? Porque cayeron en esa tentación. No tiene que ser algo tan difícil. Algunos van a jugar fútbol, habiendo servicios, van a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque son tentados. El enemigo les manda una tentación y les dice: tú nomás trabajas y siempre es iglesia. Church, dicen los morenitos. Pura iglesia, pura iglesia. Mejor disfruta un poco de esta vida. Así llega. No se va a mostrar con un cacho y decirte, peca, haz esto, peca. No, él no hace eso. El diablo no hace eso. El diablo te va a tentar a través de tus amigos. Aunque en realidad lo que nosotros llamamos, ¿verdad que ustedes tienen amigos en la escuela? Nosotros les llamamos amigos, pero esos son los que el diablo va a usar. En mi vida, esos fueron los que el diablo usó para tentarme. Te van a decir, mira, fúmate una, take a hit. Un amigo me dijo así, mira, Miguel, me dio raite. Mira, yo fumo marihuana, ¿quieres una? A mí me da sueño y a veces me da hambre, pero te relaja, ¿quieres una? Yo le dije no, porque mi papá me había enseñado de que no fumen, porque alguien de la familia fumó y se perdió bien feo. Entonces nos decían, ustedes no vayan a fumar. Entonces le dije no. Desde ese día ya nunca me habló ese amigo, ¿verdad? En este mundo no hay amigos. Entonces no se confíen de ellos, porque ellos son los que el diablo va a usar para tentarlos a ustedes.
como ustedes quieren caerles bien a esas personas, ustedes van a decir, ok, está bien, dame un poquito. Y uno cae en la tentación. El diablo va a usar a veces a la esposa. La esposa te va a decir, mira, gordo, mejor vamos a comer. ¿Para qué vamos a la iglesia? Hay que ir a comer, siendo día de servicios. O el esposo decir, vamos a pescar, vieja. Pues sí, sí, es temporada de salmón, mejor vamos a pescar. ¿Y qué hacen a veces, muchas veces los hermanos? Se van a otros lados. Pero eso estará bien, esas cosas de habiendo servicio y que yo vaya a otro lugar. ¿Estará buena esas cosas? ¿Están bien? ¿Verdad que no están bien? Aunque no digan amén, no están bien esas cosas. El diablo, para tentarte a ti, va a usar a los cercanos. Por ejemplo, usó a Pedro. Pedro le dijo, Jesús, tú no tienes que morir. No vayas a la cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque el diablo era el que le puso eso a Pedro para que le dijera a Cristo. Entonces, el diablo va a usar a los que están alrededor de nosotros para tentarnos. Aún en la iglesia puede ocurrir. Porque ¿cómo ocurren las divisiones? Alguien va a ser tentado por el diablo para causar división. Va a ir y le va a decir a usted una mentira. Y usted le va a creer. Y ambos van a caer en una tentación. Entonces, la tentación es peligrosa. Pero es nuestra decisión. El enemigo puede tentarnos todo lo que quiera. Puede usar todas las maneras. Pero mientras usted no ceda, la tentación no puede funcionar. Mientras usted no caiga, la tentación no puede funcionar. Entonces es importante estar pendientes, vigilar si lo que me dijeron está bien o está mal. Si lo que voy a hacer es pecado o no. Porque puede alguien decir, Dios me dijo que tú eres mi esposo, pero si esa bandida está casada, ocurren esas cosas. Suena chistoso, pero ocurren esas cosas. Pero si la palabra del Señor dice que no, entonces es un no. Si la palabra del Señor dice que es pecado, entonces es pecado. Por más que alguien diga, el Señor dice, no. Si la palabra del Señor dice que es pecado, es pecado. Entonces vamos a decir no a la tentación. Aleluya. ¿Y basado en qué nos tienta el diablo? En Santiago capítulo 1, volvamos a Santiago capítulo 1 y su versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14, dice de esta manera, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, el diablo es el tentador y el diablo nos vigila día y noche, sabe lo que hacemos, conoce nuestras debilidades, conoce esas concupiscencias. Concupiscencia es todo malo deseo que hay en nosotros, porque ciertamente hemos nacido, pero en el espíritu, pero la carne no. La carne, nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Nuestra carne le gusta hacer lo malo. La carne le gusta el pecado. Como decía Pablo, lo malo que yo no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, la carne, está contaminada. Y mientras vivamos en este cuerpo, estaremos expuestos a las tentaciones. ¿Por qué? Porque
habrán siempre malos deseos en nosotros, no solamente en los jóvenes, sino también en los más viejos. Algunos dicen que mientras más viejo, más, ya usted añádele, más mañosos, dicen. Y esos malos deseos se vuelven más fuertes debido a que nosotros alimentamos la carne. ¿Qué es lo que hacemos? 2 horas de televisión, 3 horas de TikTok, aleluya, 4 de Instagram, Facebook. ¿Y qué hay en esos lugares? Ahí no hay presencia de Dios. Esos lugares están llenos de cosas feas, cosas de la carne. ¿Y qué es lo que miran los jóvenes hoy en día? Esas redes sociales. Yo no tengo nada contra las redes sociales, pero yo tuve las redes sociales, por eso lo digo por experiencia. Si nosotros pasamos mucho tiempo en esos lugares, esos malos deseos que ya están en nuestras carnes, se volverán más fuertes. Y eso es lo que usa el diablo para tentarnos, basado en nuestra debilidad. Por ejemplo, los jóvenes, la Biblia habla acerca de las pasiones juveniles, los malos deseos de un joven, porque uno entra a una edad donde se despiertan un montón de malos deseos en nosotros. Todos hemos pasado ahí. Ustedes no dicen yo no. Todos hemos pasado ahí. Y la palabra del Señor dice, huyan de las pasiones juveniles. Entonces, hermano Iván, huye de las pasiones juveniles. El hermano Luisito, huye de las pasiones juveniles. Y ahora el hermano Lamín, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué significa huir? Corre. Es como que cuando usted mira un oso ahí distraído, digamos, porque si el oso lo mira a usted, le dicen que no corra. Pero si usted mira a un oso o a un tigre, ¿qué va a hacer usted? Corre. Hay que correr. De la misma manera el Señor dice, huye, corre lo más rápido que puedas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros vamos a caer a las tentaciones. Vamos a caer en las pasiones juveniles. Por eso el Señor nos dice, huye de las pasiones juveniles. No te pongas a pelear porque vas a ser derrotado por las pasiones juveniles. Entonces, ¿qué debería hacer un joven? Porque tristemente ya todos los jóvenes, ya todos tenemos teléfono, hasta niños chiquitillos. Y hay un descontrol total. Todos tienen teléfono, todos tienen acceso. Y el teléfono es la tentación prácticamente en la mano. Yo he escuchado de alguien que controla el tiempo que sus hijos pasan en el teléfono, máximo hora de 2, 3 horas en las redes, y ya después de ahí no hay más teléfonos, pero los padres están cometiendo el mismo error que Elí, no están estorbando a sus hijos, porque la tentación está en el teléfono, la tentación tristemente está en el teléfono. Entonces, jóvenes, la palabra del Señor dice, huye de las pasiones juveniles. Si es necesario borrar TikTok, bórralo antes de que te domine. Si es necesario borrar Instagram, bórralo antes de que nos domine y nos lleve a la esclavitud. Punto número 4. ¿Cuáles son las tácticas que usa el diablo para tentar? La tentación es como lo que usan los pescadores, como una carnada. Cada pez tiene su carnada, ¿verdad?
los hermanos pescadores. ¿Verdad que sí? Cada pez tiene su carnada. De la misma manera, el diablo sabe lo que usted mira, lo que su carne le gusta. Así como la carnada aparenta ser algo bueno, porque el pescado lo mira y dice comida y lo muerde, pero no sabe que queda esclavizado, queda atado a esa cosa. De la misma manera, el diablo tienta. El diablo no va a decir, mira, esto es pecado, haz lo malo. No, el diablo no te presenta el pecado como pecado. Él te va a presentar el pecado como algo bueno. Te va a presentar el pecado como algo no tan grave, como algo que tú te mereces, como algo que tú deberías hacer, como algo que tú deberías disfrutar. El diablo viene de esa manera, con engaño. Por eso les digo que es una trampa. Si nosotros no nos ponemos vigilantes, vamos a caer en esa trampa. Entonces, el diablo disfraza el pecado como algo bueno. En Mateo capítulo 4, versículo 3, vamos a ver la primera táctica que usa el enemigo para cuando nos tienta. Mateo capítulo 4 y su versículo 3. Dice, le puse, genera duda. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando tentó a Jesús le dijo, con que eres hijo de Dios, ¿verdad? Te crees hijo de Dios. A ver si de verdad es cierto, convierte esa piedra en pan. Le generó duda al Señor. ¿Ustedes creen que Jesús podía convertir la piedra en pan? ¿Verdad que sí? Si Él creó los cielos y la tierra y todo el universo, entonces para Él era posible. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba ayunando. Entonces el Padre le había dicho, no comas. Pero el tentador vino y dijo, si eres hijo de Dios, di que esto se convierta en pan. Pero ¿qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es más importante que cualquier pan, que la obediencia estaba encima de convertir la piedra en pan. De la misma manera usó la misma táctica contra Adán y Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Pero ¿qué le dijo Eva? Eva dijo, de todo árbol podemos comer, menos del árbol del bien y del mal, ni tocarlo. Entonces el enemigo sembró esa duda en el corazón de ellos. De la misma manera hace lo mismo con nosotros. Y muchas veces dice, si de verdad Dios te ama, entonces ¿por qué sigues solo? Si de verdad Dios te ama, ¿por qué? Si de verdad Dios le importas, ¿por qué sigues solo? ¿Verdad que sí? A mí ya me llegó esos pensamientos, un pensamiento. Si de verdad Dios te ama, si de verdad le importas, ¿por qué sigues solo? Si de verdad Dios te ama, ¿por qué estás solo? Si uno cree esa duda, entonces uno dice, es verdad. Si Dios me ama, ¿por qué? Mejor, dice el enemigo, están allá. Allá en el mundo hay muchas muchachas. Mejor vete allá. Esa es la manera de que el enemigo tienta. Primero te genera duda. Ese tu Dios no te ama. Ya se olvidó de ti. Mejor ve y haz esto. De todos modos, tú ya esperaste mucho tiempo. Entonces, Dios tiene la culpa.
Él es el culpable porque no te ha dado lo que necesitas. Cuidado, esa es la maquinación, esa es la tentación del enemigo. Sembrarte duda, te va a decir, vas a dudar, ¿quién sabe si Dios me ama? ¿Quién sabe si todavía Dios va a cumplir lo que dijo? Sí, aunque usted no lo crea. Aleluya. Entonces la tentación es peligrosa, es peligrosa. Si le llegan esos pensamientos, repréndelos, no los aceptes, échalos fuera de tu cabeza, porque si no, al rato usted va a caer en la tentación. Yo voy a caer en la tentación. Porque el diablo es un mentiroso, ese sabe mentir. Lo que quiere es que usted crea una mentira para que usted peque, para que usted diga, de todos modos no es tan malo, una vez no pasa nada, una no es ninguna, dijeron los hermanos y estuvieron en la borrachera por 20, 30 años. Con una es suficiente, es lo que quiere el diablo. Con 5 minutos ahí te vas a quedar como esclavo. Sí, es lo que puede pasar. Por eso, mis amados hermanos, hay que tener cuidado. La segunda táctica que usa el enemigo está en el versículo 5 y 6. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo tuerce la escritura cuando tienta. El diablo conoce la Biblia, se sabe la Biblia mejor que nosotros. Pero el detalle es que lo tuerce. Ese pasaje está en Salmos, a ver, leámoslo, en Salmos 91, 11 y 12. Salmos 91, 11 y 12 dice de esta manera, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero se fiere al caminar del Señor. Pero ¿qué le decía el diablo al Señor Jesús? Lo llevó al pináculo del templo. ¿Verdad que significa encima del templo, verdad? ¿O estoy mal? Lo llevó como en esa altura y le dijo, tírate. Aquí la palabra dice que Dios mandará a sus ángeles para que no te pase nada. Pero era una mentira. El diablo estaba torciendo las escrituras. Y de esa misma manera usa las mismas tácticas. Te dice, primero te convence de que Dios no te ama. El segundo paso es, ve, peca, ve y adultera, ve y fornica. De todos modos, es una vez. Mañana las misericordias del Señor son nuevas. Amén, dicen los jóvenes. Aleluya. ¿Verdad? Esa es la táctica. Dice, Dios te ama. Él te va a perdonar. Una no es ninguna. Ve y hazlo. Además, escrito está, el Señor perdonó tus pecados de ayer, hoy y mañana. Entonces, ¿de qué te cuesta? Ve y peca. Ve y haz lo malo. Ve, tómate una cervecita, no pasa nada, para que te alegres un poquitito, para que se te quite esa tristeza. Fúmate un toque, para que olvides tus problemas. Esa es la táctica. Primero te presenta el pecado como algo no tan grave. Después te dice, mañana pides perdón, mañana Dios te perdona.
te aseguro que te perdona, dice. Sí, pero es una mentira. Eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Cuando nosotros vamos y practicamos el pecado y nos arrepentimos y hacemos lo mismo, estamos pisoteando la gracia del Señor. Y eso es muy malo. Y el Señor no quiere eso, mis amados hermanos. La tercera táctica, estrategia que usa el enemigo son las falsas promesas. Está en el versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Adórame y te voy a dar todos los reinos de esa tierra. Le prometió algo al Señor. ¿Qué le dijo a Eva? Ustedes vas a ser como Dios. Cómete ese fruto y serás como Dios. Pero es una falsa promesa. Te va a decir: ve y hazlo para que seas feliz, para que disfrutes de esta vida. Pero es una falsedad. Lo que el enemigo quiere es que usted caiga en la tentación y quede esclavizado. Ese es el plan del enemigo, de esclavizarnos, porque es peligroso. Por ejemplo, el que cayó en adulterio, ¿qué le va a pasar? Va a ser tentado otra vez de vuelta. La carne se va a fortalecer y será fácil que vuelva a caer en ese mismo pecado. Por eso el enemigo se esfuerza tanto en que nosotros caigamos en la tentación. ¿Por qué? Porque quedaremos esclavizados. En Santiago capítulo 1:15, ¿cuál es el resultado final de la tentación? Santiago 1, capítulo 1, versículo 15 dice: entonces los malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es el resultado final de la tentación, la muerte. Lo que el enemigo quiere es separarnos de Dios. Muerte significa separación de Dios. Lo que el enemigo quiere es que los jóvenes se separen de Dios. Yo he ido en varias iglesias y en muchas iglesias no hay jóvenes. ¿Por qué? Porque se separaron de Dios. Crecieron en las iglesias, pero terminaron separándose de Dios. Yo he tocado con muchos jóvenes anteriormente, pero ¿qué les ha pasado? Fueron tentados, cayeron en la tentación y se alejaron del Señor. ¿Por qué? Porque quedaron esclavizados en el pecado. Primero el enemigo te dice: mira, no es tan malo, peca, haz esto, te lo mereces. Después de que lo haces, el enemigo viene y te ataca, te acusa, te dice: hipócrita, ¿qué haces aquí? Tú eres un pecador, tú no eres como los demás. Mejor ve, regresa y haz lo que hacía antes. Mejor vuelve a tomar otra vez de vuelta. Primero te seduce, después te quiere matar. Como le decía al Señor, la ley dice que tiene que morir apedreado. Ese es el peligro de la tentación, que nosotros cuando fallamos nos sentimos como que el Señor se aleja, como que el Señor ya no nos ama. Nos sentimos sucios, indignos, y ya muchas veces ya no queremos venir a la iglesia.
La tentación es la herramienta que el diablo ha usado para destruir aún a los predicadores con unción, que cayeron en la tentación, pero nunca jamás volvieron a levantarse. Yo escuchaba el testimonio de uno que Dios lo usaba hasta para crear una mano, una pierna, pero murió quemado en una cantina, se me hace, o en un club. Alguien que Dios usaba. Pero ¿cómo terminó ese hombre ahí? Por la tentación. Fue seducido. Y una vez, basta con una vez. Una vez es suficiente para destruirte. Lo que el enemigo quiere es una oportunidad para destruirnos. Muchos de nuestros hermanos que están aquí cayeron en las tentaciones. ¿Y cómo terminaron? Terminaron mal, en la calle, en la cárcel. Algunos terminan muertos, algunos ya no regresan. Entonces la tentación no es un juego, es peligroso. Por eso, jóvenes, hay que cuidarnos. El Señor dice en su palabra: velad y orad para que no caigas en tentación. Por eso es tan importante orar en la casa, en todo momento, decirle al Señor: Señor, fortaléceme, Señor, dame las fuerzas. Mira, yo tengo esta debilidad. Hay que ser honestos con el Señor. El Señor te va a escuchar y Él está ahí para ayudarnos. El Señor está ahí para socorrernos. Con esto termino. No sé si la hermana nos ayuda con el piano. El Señor dice: velad y orad para que no caigan en tentación. Todos los días somos tentados de diferentes maneras, pero el Señor dice: velad y orad. En Corintios dice: huyan de la fornicación. Por eso es necesario, como José huyó. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a caer si se quedaba ahí. Él corrió para no caer en la fornicación. En Timoteo 2:22 dice: huyan de las pasiones juveniles, huyan de esos malos deseos. En Hebreos dice: Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él es fiel. Él está para ayudar a los que son tentados. Él está para levantarnos cuando nosotros caemos en las tentaciones. La palabra del Señor dice: acerquémonos pues al trono de la gracia, porque ahí vamos a obtener, ahí vamos a alcanzar la misericordia del Señor, ahí vamos a obtener el perdón del Señor, ahí vamos a obtener la ayuda del Señor para que Él nos dé la salida de esa tentación. Reconozcamos, mis amados hermanos, que tenemos muchas debilidades, que hay cosas que nosotros no podemos dejar por nuestras propias fuerzas. Por eso es importante acercarnos a Dios y decirle: Señor, ayúdame, yo no puedo. Señor, he batallado con esto toda mi vida. Señor, ayúdame. Aquí estoy, yo reconozco que no puedo. Cada vez que lo intento, caigo en el mismo lugar, regreso a las mismas prácticas. Por eso es necesario abrir nuestro corazón al Señor, que Él es fiel para ayudarnos, que Él nos fortalecerá. Porque la palabra del Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros estamos en la práctica del pecado, ¿cómo pues veremos al Señor? No lo podremos ver. Cuando Jesús venga, nos quedaremos. ¿Por qué? Porque estamos sucios. Pero en esta noche es una noche de arrepentirnos,